tal? Muy buenas noches, gracias por estar, bienvenidos al Reloj de Arena. Hoy nos visita Adriana Pisani. Gracias por venir, Adriana. Gracias por invitarme a ustedes. Adriana es de esas personas que siempre estuvieron, pero llegaron en los últimos años a vivir a la costa. Solo que tiene grandes conocimientos de algunos de los mitos que hablan los viejos pobladores, y con conocimiento de causa, porque se ha dedicado toda la vida a estudiar puntualmente lo que nosotros comúnmente llamamos naufragios, pero ella de a poco nos va a desasnar. No es tan así, pero hay muchos. ¿Qué te trajo a Mar de Ajó? ¿Cuándo viniste a Mar de Ajó por primera vez? Y como diría Enaldo Dávila, el querido Enaldo, vine ayer, pero mis padres vinieron en el año 54, aunque ya muchos familiares habían venido antes a Mar de Ajó. Y bueno, llegaron al Hotel El Pescador con los carritos, el micro que se quedaba, el Río de la Plata que se quedaba en los caminos de arena, de tierra. Y yo llegué con 9 meses, en enero del año 56. Nos trajo Neville. Papá contaba que le había mandado un telegrama a Neville y sin saber si lo estaba esperando o no en Madariaga, sacó pasaje en el tren. Cuando el guarda gritó invernada, él pensó que era Madariaga y se bajó, y ahí tuvo que volver a subir corriendo al tren. Y que bueno, al llegar a Madariaga, todo desierto, vio un jeep en un barcito y ahí decía J. Neville, y vinieron por el camino de la Tablada. En ese momento se había desatado un temporal. Le mandó un telegrama. Sí. No sabía si lo había recibido. No había confirmación, no había ok. No había celular, nada, no había otra manera. Y se mandó. Que bastante audaz. Papá no fue audaz, nunca. No sé por qué ahí tuvo ese gesto de audacia. Y se encontró. Y lo encontraron y bueno, se desató una tormenta en el camino y papá dijo, el viaje duró 25 años, porque realmente era interminable, conmigo bebé. Y bueno, llegaron a Mar de Ajó. Y ellos se hospedaron en Los Nietitos, siempre se hospedaban en lugares, lo que yo creía antes, alejados de la playa, pero cuando uno es chico ve las distancias de otra manera. Hoy digo, no era tan lejos. ¿Cuántas cuadras eran? Serían 5 cuadras, 6, pero de arena, entonces se notaba mucho. Los Nietitos, Villa Olga, que era más cerca, el Rosal, o sea, lugares siempre alejaditos, pero alejados para esos tiempos. O sea que Mar de Ajó siempre fue parte de tu vida. Siempre, sí. Yo tengo el corazón demasiado puesto en Mar de Ajó, pero bueno, ahora me estoy repartiendo un poquito. Porque son muchas cosas. Es en este lugar paramos, en este lugar y fuimos a tomar algo, en este lugar caminamos con mis padres, la caminata al muelle. Son muchos recuerdos. Y uno trata, yo en el último libro puse algunas fotos familiares, primero como para sentir más cerca a mi papá, que lo perdí en el 2002. Y en segundo lugar, para demostrar que yo también me siento parte del lugar, del pueblo, en el sentido de afecto, ¿no? De sentimiento. Bueno, y has dedicado toda tu vida, porque no exagero si digo toda tu vida, toda la vida, a investigar lo que acá al principio eran anécdotas, a darle un marco, una referencia histórica a esos barcos que están tirados en la playa, o a los restos. Me apasionaba eso. ¿Por qué? ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue tu primer contacto con un barco hundido acá en la costa? Y primero habrá sido Margareta, porque nosotros alquilábamos siempre la franja más civilizada, digamos, era de Blanco Encalada hasta San Martín, más o menos. Nosotros nunca alquilamos en otro sector de playa o de geográfico. Y calculo que, bueno, iban a la playa de Espora, de San Martín, entonces ahí habré convivido desde que recuerdo con Margareta. Y después la excursión en carrito. Yo esperaba todo el invierno para la excursión en carrito. ¿Qué era eso? Eran con los carritos tirados por caballo, que eran los taxis, con las ruedas de goma, la excursión al faro. Entonces pasaba por los restos de Vencedor, eran 19 kilómetros, que siempre digo lo mismo, te quedaba la cola rota del galope del caballo, quedabas calcinado por el sol, después tenías que subir al faro, los escalones, 298 escalones, la escalera caracol tan angostita, y volvíamos a bajar y era la vuelta a Mar de Ajó. Pero hoy a veces cuando veo estos carritos con chilleros digo, ay, qué lindo, les pagaría para revivir eso. Volver a hacer la excursión. Volver a hacer esa excursión. Y antes vos fijate que con mucho menos no tenían recursos y promocionaban la costa. Hoy tienen un montón de cosas y no hay circuitos turísticos. Pero eran ideas de los pobladores. Claro, por más que ahora el turismo transite por otros carriles, de otra manera. Pero la parte histórica también es importante. Hay mucha gente que viene y quiere conocer la historia del lugar, pregunta por un museo, pregunta por los barcos. No están señalizados, eso sería bueno como proyecto que se hiciera. Ahora nos metemos. Y también no sé si escucharon que dijo Margareta. Después vamos a contar la historia de ese casco que está en Avenida Libertador y La Playa, que para muchos es Las Margaritas, para otro era de Margaret, y ella lo llama Margareta. Después vamos a saber por qué. La verdadera historia del barco hundido en el pleno centro de Mar de Ajó, o encallado, para decirlo correctamente. Históricamente, ¿cuál es el primer registro de un naufragio o pérdida de una embarcación en esta región?
Y en la zona de San Clemente y Bahía de San Borombón, guerra con Brasil, 1825-28. Hay más de 12 hundimientos entre San Clemente y otros, en San Clemente y Las Toninas tal vez, y otros tantos, más o menos 12 o 13 en Bahía de San Borombón, que el contraalmirante Arguindegui, un historiador de la Armada, hizo un relevamiento posicionado relativamente, pero algunos nominados, otros no. Más o menos a partir de donde yo comencé a investigar. ¿Cuántos me decís? Y cerca de 24 o 25. Nadie nunca los buscó. Que yo sepa, no. En el Salado, no olvidemos que el puerto de presa era Carmen de Patagones. Cuando quedó muy lejos de Buenos Aires, sea para el transporte de mercadería por la amenaza de los indios, por las distancias, o vía marítima por la amenaza de las naves brasileñas, se habilitó el puerto del Salado durante la guerra. Y entonces ahí quedaron hundidas embarcaciones, incendiadas, todas las presas iban a ese lugar. Ahora, esos barcos hundidos ahí durante la guerra del Brasil, algunos tenían cañones, por ejemplo, eran barcos de guerra, eran fragatas. Y seguramente algunos, sí. Muchas embarcaciones menores, costeras también. Y hay un trabajo que yo lo tengo inconcluso, que es un crimen cometido durante la guerra con el Brasil a un francés, y esto es absolutamente novedoso porque nunca lo comenté tan profundamente, un francés que dio el primer concierto de violín en la Argentina, introdujo la enseñanza del idioma francés por método Lancaster, esto es haber tomado monitores o alumnos que le daban, los alumnos más avanzados le daban clase a los otros alumnos, un método muy discutido porque todos decían los chicos van a enseñar y no a aprender a la escuela y no a enseñar a otros. Él tuvo en el edificio del consulado, que hoy es la casa matriz del Banco Provincia, su escuela por método Lancaster de idiomas, y luego hizo en el año 24 un relevamiento del río Carcarañá, 1824, muy importante, sin haber tenido estudios hidrográficos ni nada por el estilo, un aventurero. Y luego se dedica a la parte comercial y es cuando lo mandan a buscar los bultos de mercadería a una presa perdida en el Tuyú y lo asesinan. Según dicen los lugareños o los indios o vaya a saber quién habían tomado estas cosas de la embarcación y él lo fue a reclamar y bueno, lo asesinaron y quedó en el campo. Si bien fue un personaje muy importante y su muerte dicen que consternó al Buenos Aires de entonces, jamás hubo en ninguno de los diarios de la época, British Packet o La Gaceta, ningún tipo de información sobre su muerte. Ni registro. No hay registro. En ningún cementerio de la zona, que más bien, si lo asesinaron, quedó tirado en el campo, nadie se iba a gastar, y ahí quedó. Pero ese es un libro y lo único que encontré cerrando la historia, un documento que dice mataron a un infeliz para robarle. O sea que calculo que esa es la única referencia. Si no saqué el libro es porque no tengo una confirmación definitiva que fuese él. Pero eso fue durante la guerra con Brasil y supongo cuál es el nombre de la embarcación que está perdida a la altura de San Clemente. A ver si esto es mito o realidad. La existencia del faro Punta Médanos, ¿es de verdad que se inventó, se hizo, se generó por algo que tiene que marcar dentro del mar, que los barcos se chocaban a 2 o 3 kilómetros de la costa? ¿O es solamente una referencia de entrada o de cercanía a la bahía? Lo que hablan del banco de Punta Médanos. Eso. Sí, un banco de arena. Que o sea que cuando hay una regata a veces tienen que pasar entre el banco y la costa y eso ofrece mucho peligro, pero las regatas que pueden pasar por detrás del banco pierden tiempo. Y que es un banco bastante importante, se abre como un abanico frente al faro. ¿No hay piedra abajo? Esto es discutible, porque hay quienes dicen que hay una restinga, como en Punta Mogotes, que es como una lengua de piedras o de arena. Hay quienes dicen que hay piedras. Yo he hablado con capitanes que han navegado la zona y me decían que no, en el derrotero no está. El derrotero es como un libro que es como una radiografía del fondo del mar, donde pone barcos hundidos o un ancla perdida, puntos notables de la costa, y no aparece. Sin embargo, cuando uno está en Punta Médanos ve toda una franja de olitas que se forman como en Punta Mogotes. Hay quienes dicen que es de piedra, podría ser de arena también, pero más probable. Y ese era el peligro que representaba, y eso es lo que señaliza el faro, que fue construido ¿en qué año? En 1893, el 9 de julio. Y ahí estuvo el torrero más pintoresco de la Armada desde marzo de 1894 hasta septiembre. Y a partir de ahí lo mandan a Mar del Plata, donde permanece hasta su muerte, en el año 1916. Y toqué sus huesos. Y ahí se reducen, ¿tocaste sus huesos? Sí, me abrieron la urna, así que tengo cosas locas. Ahí se reducen la cantidad de accidentes.
a partir de la aparición de ese faro, o no tanto? No tanto. Muchos dicen, sí, cuando se construyeron, se emplazaron los dos faros, se redujo. No, fue antes, fue después. El Vencedor, el Triunfo, el Mar del Sur, que fueron de 1924, 36 y 41, fueron después de la creación. Claro. Son los más recordados. Sí, sobre todo Vencedor. Porque los restos se podían ver. Claro, el Triunfo no, nunca se vio. Se vio un par de horas y después quedó sumergido. Hay quien dice que ofrece peligro a la navegación los restos. El capitán Aljanati decía que ya no, que ya estaban enterrados muy cerca de la costa. Pero sí, ¿Hay el otros faro... registros? Si nos vamos más atrás, vos tenés registros de barcos perdidos que no se sabe la posición y que podrían estar tranquilamente en cualquiera de estas playas. Sí. Por eso cuando apareció en Barrio Filza uno realmente no sabe eso, que el que apareció cuando el Médano se cortó por una sudestada en el año 93, febrero del 93. Pocos kilómetros, 4 o 5 kilómetros calculo de San Clemente, al sur. El Barrio Filza, el famoso Galio, claro. Se hizo todo un seguimiento, lo custodió un señor Emiliano Borniego de San Clemente, después se cayó el cerco, las promesas de reconstruirlo. Sé que hay unas partes en la Escuela de Bellas Artes, Peñavescobo. ¿Nunca? No, que yo sepa no. No. Pero creían que podía ser hasta de la expedición de Juan Díaz de Solís. Claro, hablaban pero nadie tenía un asidero lógico porque no se había hecho ningún tipo de estudio ni nada. Los remaches decían ellos que era un barco que tenía 400 años. Sí, pero no, yo no lo alcancé a ver. Cuando yo llegué ya estaba tapado, vi fotos, pero no estaban muy buenas, así que nunca se pudo saber. Ya vamos a llegar al que está en el centro del Mar de Ajó. Según ella, Margareta. Nadie lo cree que están pisando un barco. De Margaret. Ahora nos vamos a desasnar. Pero vamos a repasar la historia de estos que son los Claro, más pero conocidos. vos me decías si había algunos que son no reconocidos, o por qué el tema de los naufragios. Sí. Yo digo, el capitán de Royal Highness de San Clemente, Griffith George, él declara que las profundidades en las cartas de navegación no eran las reales. Esto sucedió también en la Restinga en Mar del Plata. Usaban unas cartas de navegación no oficiales que obviamente podían tener errores, las Blue Black Charts. Entonces no eran las reconocidas oficialmente. Y ahí es como que había en la Restinga, en las cartas esas aparecían a 5 millas de diferencia de donde realmente estaba, en Mar del Plata. Y acá también la osadía de algunos capitanes que se acercaron a la costa más de lo debido, el desconocimiento de la costa. No se conocía mucho esto. No, de hecho, eran los mares del sur, en los diarios, ¿no? Cuando se pierde el archiduque austríaco, la prefectura, 1890, dice que no tiene contacto con los mares del sur. Y él se perdió a bordo del Santa Margarita. Mirá qué curioso, y pasó por esta costa. El archiduque. Acá hubo un archiduque perdido. No, llegó de Austria, había renunciado a todos sus honores. Por amor, seguro. Por amor, seguramente. Se casó con una actriz, Milly Stubel, y estuvo en el Riachuelo, fondeado el Santa Margarita, que era un barco hermosísimo, y se lanza a los mares del sur como capitán él. Había cambiado su nombre, era Juan Nepomuceno Salvador, y él se hizo llamar Juan Ort. Y ante la falta de noticias, el archiduque Leopoldo José envía notas a la prefectura y aparentemente se perdió en el estrecho de Magallanes. Digo aparentemente porque hay una versión de un senador uruguayo, Eugenio Garzón, que murió en Entre Ríos, que él simuló toda esa muerte y para escaparse más de todo el mundo que lo podía perseguir, y bueno, vivió su vida tranquilo en Entre Ríos. Sanata. Pero bueno, nunca se va a saber eso. ¿Y hay algún barco perdido en toda esta zona? Sí, digamos, hay un montón que no se sabe dónde. No, pero digo, desde el faro de Punta Médanos hasta el de San Clemente, el San Antonio, sí. que pudiera tener, por ejemplo, algo muy valioso encima. No, hay un libro Atlas de Tesoros Hundidos y no hay ninguno por esta zona. No, el único, Purísima Concepción, en San Julián, por ir a la zona sur, patagónica. No, por acá no hay nada. Acá no. No, el Preciado en Uruguay, pero en esta costa, en ese libro por lo menos no hay registro. No figura. No hay registro. Los que transportaban a veces valores eran los de la compañía Cosmos, como el Carnac, pero no era el caso del Carnac. Bueno, ya que lo mencionaste, ¿qué pasó con el Carnac? ¿De dónde era el Carnac? ¿Qué llevaba el Carnac? Y el Carnac era el primer barco alemán de la compañía Cosmos, el primero que hizo el servicio en Burgo, Puertos del Pacífico. Era un barco bastante imponente, traían poca carga, mayormente carga y un reducido número de pasajeros, no más de 9 o 10. ¿También llevaban pasajeros? Sí, todos los barcos de la Cosmos. Era una empresa muy reconocida, pero perdió un montón de barcos a lo largo de todos los mares del mundo. Y Carnac tuvo un destino bastante trágico. Estuvo varado 2 veces varó, una chocó, y la definitiva en Punta Médanos en 1878. Bueno, ¿y qué pasaba con esa gente? Yo me imagino, 1878.
no había redes, no había tendido, no había no faro, había luz eléctrica, no había faro, no nada. había caminos. Te quedabas en la playa, ¿qué hacías? ¿Qué hacían esos tipos? Y yo siempre pongo esa imagen, el ruidito del mar golpeando el casco inmóvil y la gente mirando esos médanos pensando qué les va a deparar esa playa. Y bueno, Juan Cobos, de la estancia San José de las Chilcas, ofreció sus carruajes, los llevó, armaron carpas en la playa. Yo recibí un dibujo hecho como en carbonilla de Alemania, que lo hizo el cuarto oficial de Karnak, en donde se prueba que habían armado carpas improvisadas en la playa, y que luego Juan Cobos en carruaje los llevó hasta Dolores y de allí a Buenos Aires. ¿Vos tomás contacto con la compañía? No, con un historiador. ¿Con quién tomás contacto? Con historiadores. ¿De allá? Sí, tengo más contactos allá que ¿Se ocuparon de acá. eso? Sí. Entonces vas chequeando. En realidad me lo confirmaron. Hay una carta en el libro Fantasía del Naufragio que Helmut Mordhoff me declara en una carta que él al principio no le interesó ayudarme, porque ella era un hombre grande, y que le derivó al hijo y el hijo le dijo: papá, esto es para vos porque sucedió en tu tiempo. Todos esos archivos eran de tu época. Y bueno, y él me contesta la carta y me manda unos microfilm en un alemán antiguo, que bueno, me costó un montón encontrar quien los pudiese traducir, y estaba todo el expediente de Karnak. Pero hagamos tiempo, o trasladémonos en el tiempo, que es lo interesante de todo esto. ¿Cuánto tiempo se quedaba esa gente acá? Una vez que encallaban, bajaban. Sí, Cobos le daba una mano, pero había que avisar. No, no, había que llegar sin caminos hasta Dolores, ese era un tema también. Mínimo claro, Dolores. ¿Y de mínimo. Ahí? Claro, y después de ahí seguir a Buenos Aires, se pierde el registro. O sea, ¿Y se iban todos o se quedaban? No se iban, los tripulantes quedaban. Los tripulantes del Karnak, Karnak fue el 24 de enero, la noche del 23 al 24 de enero, y se quedaron hasta abril, hasta el 15 de abril. Ya Karnak había desmejorado su posición, el mar lo iba arrastrando más cerca de la costa, pero la tripulación se quedó hasta el mes de abril. Los pasajeros en cuanto podían. Es lo mismo que cuando pasó el Triunfo, pocos tripulantes quedaron acá, la mayoría, el capitán. Y el Triunfo en un temporal, quedó varado, no recibió ayuda del torrero porque no había una situación. ¿De dónde era el Triunfo? El Triunfo de la compañía Mianovich, venía de Buenos Aires, claro, a los puertos del sur. Es lo mismo que Mar del Sur, que es la Caldera, y Vencedor. Ellos ¿La Caldera que está en la Lucila? En la Lucila, Costa Azul. Mar del Sur. Mar del Sur. ¿Era de la misma compañía? No, pertenecía a Pablo Arena, la Caldera. Y Vencedor también era de Mianovich. ¿Y qué les pasó? ¿Tormenta? Tormenta. Bueno, el capitán Nielsen no se sabe en Vencedor. No había tormenta, él dijo que había mucha niebla, que no pudo ver ni siquiera el faro. Pero quedó tan perpendicular a la costa que llamó un poquito la atención, que quedó muy perpendicular. ¿Cómo? ¿Por qué llamó la atención? Y porque mucho se habló también que a veces se encallaba exprofeso las embarcaciones para cobrar seguros, nunca se probó. Es decir, no, a mí no me modifica la historia, pero quedó muy perpendicular, muy cercano a la costa. Y no hubo temporal en ese momento. En cambio, con Triunfo y con Mar del Sur sí, hubo temporales muy, muy intensos. El otro día estuvo sentado acá Luis Montenegro y decía que él, cuando vivía en Lavalle, tenía la imagen cuando era chico de que la gente creía que había una especie de maldición del naufragio cuando veía llegar a las personas que habían encallado con todos sus bártulos caminando entre los médanos desde San Clemente, que la gente les tenía un poco de miedo, los pobladores de acá. Parecían, claro. Sí, parecían fantasmas. Y sí. Y hay un barco austríaco 1850 que se perdió, no dice dónde, y los tripulantes llegaron caminando a la estancia de los ingleses. Y que al día siguiente, cuando llegaron a la playa, no estaba más el barco, con lo cual ellos no sabían si se había hecho a la mar, dice el documento, o si se había hundido. Pero hay muchos hundimientos con fecha, o no fecha, es decir, desde tal fecha no se conoce sobre tal embarcación o no llegó a puerto, pero no podemos hoy decir dónde están. El bergantín Pepita, el Mariana Carlota, que comercializaba con los saladeros de Pedro Luro, Están perdidos. Paraná, sí. Yo hice un relevamiento por hemeroteca en la última parte de mi libro, pero no podemos posicionarlos. O te dice hundido a media cuadra del Tuyú. Hoy es imposible. Saber qué es o a eso. media milla de la estancia de Luro. Ya no podemos determinar dónde es. Pero es apasionante el tema, que lo diga yo. El Ana de Hamburgo. O Ana. O Juana de Hamburgo. Ana. Sí, Ana le dicen vulgarmente de Hamburgo, pero no es Ana. ¿Es Ana solo? Ana solo, con doble N. Eso, contame. Sí, ¿No es Ana, solo. el famoso Ana de Hamburgo? No, es Ana. Sí. Que me costó muchísimo encontrarlo en el exterior porque decía que había más de 1000 entre Ana, Ann y Anne. Pero lo tenían hundido en Río de la Plata, en los archivos ingleses. Lo que sucede es que por el nombre del capitán detecté que era ese, el capitán Peter Pieper. ¿Él pensó que era en el Río de la Plata? ¿O entrando? No, se registraba. Todo se daba en la embocadura del Río de la Plata. Claro, no conocían. Si acá no conocían.
No, pero la zona sur, digamos 4 kilómetros, 14 kilómetros al sur de Mar de Ajó, ya sería, no sería Río de la Plata, pero ellos, la propia prefectura no conocía tanto claro. acá, así que... Y no, ese barco sí era, se llegó a ver y hay unas fotos impresionantes, sí, ¿no? eso fue el desguace fue tremendo, no tendrían que haberlo desarmado nunca. La verdad que fue un duelo haber perdido eso. ¿En qué año fue? El naufragio, perdón, la encalladura fue el 1 de julio de 1891 y había salido de Europa en 1890, no había llegado todavía a Valparaíso. Con eso demostramos todos los años de navegación. Embarcó un tripulante holandés en Brasil, Hildebrand, que es el que muere a los pocos días, muere primero él, después el capitán. Claro, cuando el barco quedó varado, en tantos viajes de la playa al barco buscando ayuda, los puesteros que había en ese momento, se da vuelta el bote y se hunde. Obviamente que Alemania no lo llevaron, el cuerpo, tampoco uno piensa transportarlo a Dolores, sin camino, sin nada, quedó sepultado en la playa, lo que coinciden muchos historiadores alemanes. Lo han dejado ahí. Más de una persona tan loca como yo dijo, ¿y si vamos a acabar algún lugar donde a buscar la tumba del capitán? Exactamente la y posición. es complicado hacer toda la retirada del mar, hacer una evaluación en 1891. Bueno, el barco había quedado bien afuera. Sí. Bastante afuera. El último tiempo, en la actualidad los restos, 600 metros más o menos del mar. ¿Por qué? Porque había habido una gran sudestada. Una gran tormenta que salió en el diario como gran temporal en Ajó, que destruyó todo. Y por otra parte, según decía el capitán Aljanati, el avance de tierra sobre el mar o la retirada del mar, que en algunas zonas es mucho más sedimentario, él hablaba de casi 1 metro por año. Todo médano vivo ahí. Claro, el y ya viento la soplando retirada, del oeste, claro, va sedimentando y hay zonas mucho más sedimentarias que otras. otras. ¿Por qué lo desguazan al barco? Porque había quedado enterito. Entero. Y ese era el motivo de la excursión. Yo me acuerdo que me trepaba, era llegar a Lana, y me acuerdo una imagen que yo no tendría más de 10 años, porque tenía esa edad cuando lo desguazaron, que yo lo miraba, yo era chiquita y lo miraba así y decía, ¿quién habrá sido el capitán? Esas cosas que te quedan grabadas. Por eso tener contacto con los familiares fue un sueño. ¿Y hay alguien que tenga algo de ese barco? Pedazos, puertas, ojos de buey. Yo tengo un pedacito que me dio Cobo, pero un pedacito de... ¿Lo desguazaron para qué? Esa es la pregunta, que para vender el metal. Sí. Para vender el metal. Sí. Era un barco en realidad de acero. yo tengo una carpeta de contratos y todo que por respeto nunca lo publiqué. Hablé con Cobo, Hernán, lamentablemente fallecido en el 99, que me ayudó muchísimo, y lo único que publiqué fue una nota del papá de él, manuscrita, que decía, he defendido y estaba el dibujo del barquito como una fiera del desguace. Se involucró a todos los Cobo, pero no fueron todos los Cobo. Hernán Civil Cobo estaba muy enojado con eso. Y era un atractivo hermoso para él. O sea que la destrucción del barco de alguna manera enfrentó a parte de la familia. Sí, algunos eso es pensaban lo que una me cosa comentaban. y otros pensaban otra cosa. Sí, eso me decía siempre Hernán, que se habían enojado mucho. Ahora, económicamente... Lástima que los protagonistas ya no están para poder hablar, claro. ¿No? Sí. El negocio tal vez existió de cortarlo, pero fue un crimen. Pero igual no tenía valor eso, no tenía precio. Fue un crimen, es igual, históricamente no tenía precio. Fue un crimen, sí, claro. Porque estaría ahí todavía. Y sí. Estaría ahí, sí. y en perfectas condiciones. Sí. Bueno, quédate porque vamos a hacer una pausa. Perfecto. Después de la pausa nos va a contar la historia de Margareta, las Margaritas, de Margaret. Vamos a saber de dónde venía ese barco, a dónde iba ese barco, qué llevaba ese barco. Por eso lo vamos a hacer después de la pausa. Y recuerden que si ustedes viven acá, tienen que disfrutar del Hostal del Sol, de su spa, de lo bien que te tratan. Volví a pasar, estaba Eduardo Ojeda, que te cuida, que te trata, y las chicas que te hacen unos masajes espectaculares, ni hablar de la pileta. A disfrutar en invierno y con este frío del Hostal del Sol. Hacemos una pausa y seguimos aprendiendo con Adriana Pisani. No se vayan.
Somos distintos porque cada lugar es muy diferente. Pero hay una línea que nos une y es la línea de la costa. Una línea que nos dice que estamos vivos y vivir es crecer. Y para crecer necesitamos del turismo y necesitamos un objetivo: tener turismo durante todo el año. Todos juntos podemos atender mejor a los turistas, porque con cada uno que vuelva, el futuro que soñamos está mucho más cerca. La Costa, más que un amor de verano. Municipalidad de La Costa. ¿Pintamos la casa? Papá, mamá, tenemos que pintar la cocina. Papi, ¿y si pintamos tu pieza? Papá, mamá, tenemos que pintar este living. Por TVC5. TVC5 Noticias. Toda la información local, provincial, nacional e internacional está en TVC5 Noticias. De lunes a viernes a las 20 en TVC5. Enseguida seguimos charlando con Adriana Pisani, pero ya inauguró en Dolores la nueva agencia de Máximo Pinasco. Estuve en la inauguración, es un lugar espectacular. Pero además presentaron, con mucho glam, hay que decirlo también, a la nueva Ford Ranger. Una máquina impresionante, LCD, 6 airbag, el motor más poderoso del mercado y la mejor financiación, como siempre en Máximo Pinasco. La mejor agencia Ford en toda la región. Visítela, le puedo asegurar que se va a sorprender. Adriana, hay una historia de las más duras probablemente, por lo menos para los pobladores de la región, que involucra entre comillas a uno de estos barcos, que es el Vencedor, cuya historia contamos en el bloque anterior, porque el casco estaba en el mar y se veía, después el tiempo lo fue haciendo desaparecer, o las olas lo fueron haciendo desaparecer. Que es la historia de los hermanos Vaquero, ¿no? Sí, sí, sí. Fue creo que lo trágico, ¿no? De una familia tan emblemática, de primeros pobladores, tan importante en la zona, tan reconocida. Y mueren dos de los hermanitos. En realidad fueron tres a jugar al barco y el mar comenzó a crecer sin que ellos se diesen cuenta y bueno, el mayor de 16 años se arroja al mar intentando ganar la costa, lo que logra con muchísima dificultad y le va a avisar a los padres. Y bueno, muchos que lo veían correr decían, bueno, el padre le va a avisar al padre que están los chicos en el barco. Cuando llega, según me contaron, el papá no los dejaba subir a la embarcación y bueno, ahí el recién fundado pueblo de Mar de Ajó, porque el barco se pierde el 24 de abril del año 36 y esto ocurre el 28 de julio. O sea que recién fundado Mar de Ajó, escasa población,
Y bueno, se juntan todos a tratar de socorrer a estos chicos. Y yo me acuerdo que en Pinamar, hablando con un señor Ramón Segura, me contaba que había un carrero de la zona llamado Vicente Díaz que tenía un caballo que se metía en el agua. Y o sea, no que de Pinamar pudo... también fueron. No, él conocía porque estaba viviendo acá esa persona. Él me contaba que, bueno, en realidad hasta Pinamar, en Madariaga, el hecho conmocionó toda la región, ¿no? Evidentemente, porque era una familia, también habían vivido en Madariaga ellos. Y no pudieron intentar, que un marinero del Faro también había intentado nadando. Y yo siempre... La gente estaba en la playa mirando lo todos, que estaba pasando. habían armado un campamento en la playa para acompañar a la mamá. Irma Puebla me comentaba, éramos chiquitos, nos pusieron frazadas y bueno, llevaban café, todo el pueblo se congregó ahí. Eso valió después una crítica en el periódico El Argentino de Madariaga porque el Faro no tenía elementos de salvataje. Después cuando se pierde el triunfo también hay una queja por lo mismo. O sea, los chicos se meten a jugar, sí, como cualquier chico. Sí, uno se imagina, un barco hundido, cualquiera quisiera subir. Y de repente se desata un temporal. Empezó a crecer el mar, y esperaban la bajante y el mar no bajaba nunca y se produjo una de las mayores crecientes que hubo en ese momento. Y se perdía el contacto visual con la llegada de la noche, el contacto auditivo con el viento y era como yo te decía, el miedo que habrán tenido esos chicos, porque uno piensa 9 y 11 años. Y bueno, pasan toda la noche y dicen que cuando amanece ven solo las puntas de los mástiles que emergen del agua y recién al mediodía pueden ascender a la embarcación. Y encuentran uno de ellos en cubierta y el otro apareció 15 días después en Santa Teresita. Decía que se fue. Yo no tenía pánico, papá iba a pescar mucho al Vencedor y yo era un barco que no me quería acercar. Y siempre uno tiene la fantasía, bueno, veo el resto, conozco el resto, quiero ver cómo era el barco antes de hundirse, antes de encallar. Y también es un barco que me da miedo. Me lo contás así y me pone la piel de fue gallina, tremendo. Yo cada vez que lo cuento... un episodio mucho más corto en lapso. No, pasaron la noche. Trágico. No, cómo me contaba los gritos de esa madre, el mar que llegaba hasta los médanos, la fogata armada ahí. Yo con el ñato Vaquero, que fue el que se salvó, nunca toqué el tema porque uno piensa... El ñato estuvo en el barco. Claro, él fue el que se salvó. Tenía 16 años. Y nunca lo hablé el tema, porque quizás él pensaría, ¿por qué me salvé yo y ellos no? Entonces prefería no tocarlo. Sí lo hablé con la hermana, con Chola, que justo ese día cumplía 20 años. Y ella me contaba que no había nadie, ni había elementos en un bote, ni nada para poder rescatarlo, pero que era imposible. Incluso una de las últimas charlas que tuve con el Rubio Vaquero, él me preguntó, pues yo le pregunté cómo se convivió después viviendo con ese barco y la familia estaba prácticamente ahí, o sea, ver todos los días ese lugar. Ese y él me decía a la muerte, ¿no? Agárralo, no te preocupes, subilo con la mano. Se me cayó el micrófono. Ah, es cierto, yo a veces... Y eso que no me estoy moviendo tanto aquí. No, tranquila. Y él decía que si se habría hecho todo lo posible por rescatarlos. Yo creo que teniendo en cuenta las condiciones, los recursos, sí, se hizo lo imposible. Estamos hablando del año 36. Si hubiera habido alguna manera, lo hubieran hecho. Seguramente. Aparte, si los chicos se hubieran tirado al agua, hubieran tenido dos opciones. Pero bueno, hay que ver. Uno, estando ahí arriba, hay que ver si se hubiera animado. Nadar. Claro, hay que ver si no se hubiera nadar. animado a tirarse. No, el mar estaba muy embravecido. Y eso quedó como tremendo, ¿no? Como una cosa marcada en la comunidad, ¿no? Esa fue la única cosa que los barcos no tuvieron de leyenda, porque muchas veces están contaminados de leyenda, eso lamentablemente no. Y todas las muertes que se produjeron en estas encalladuras fueron después de la pérdida del barco. En el Karnak murió una persona, en el Ana murieron dos, siempre se produce... No, después. Nunca delante del accidente. Sí, en el Karnak en intento de rescate, cuando vino una compañía de Uruguay, porque los tripulantes se fueron en bote a Montevideo. Sin salvavidas, sí, eso dice el diario. Sí. ¿A Montevideo? A Montevideo, porque toda la ayuda Karnak la recibió de Montevideo. Acá habían pasado 15 días. ¿Por qué no de acá? No sé, porque Karnak, al hacer el puerto último puerto de parada Montevideo, cada vez que tenía averías en sus encalladuras o sus choques, lo reparaba en el dique Maguá. Incluso cuando en una de las pérdidas queda en Estrecho de Magallanes, hay un buzo de Uruguay llamado Jones, que lo rescata al barco y lo trae, que todos dicen lo trajo navegando sin haber conducido jamás un barco. Y bueno, tenía esa afinidad, digamos, con Uruguay, pero a los 15 días el diario, no sé si era el Nacional, decía, todavía no se confirmó la pérdida de Karnak. Entonces como que pasados 15 días, si nuestro país no lo ya los tripulantes ni estaban, los pasajeros ni estaban, y todavía acá no se había confirmado la pérdida. Evidentemente claro, se había perdido un poco atrasado, sí. Bueno, ahora sí, vamos a meternos en la historia del barco que está en pleno centro de Mar de Ajó. El más increíblemente,
Sí. Margareta, la Margarita, o de No, Margarita. cariñosamente Margarita. La Margarita Sí, sí. queda justo en la avenida de entrada a Mar de Ajó. Sí. Yo no sé si fue a propósito o no Ahí ese quedó. trazado, o si justo quedó Pero también tiene porque su el destino historia. así lo quiso. Claro, tiene su historia. Si bien en los testimonios alemanes no se dice nada de esto, en los diarios argumentaron que a bordo se había cometido un crimen y que por eso los tripulantes habían abandonado todo y dejaron el barco. Espera que Sí. ya nos metemos en esa ver. historia mística. Vamos por el principio. Sí. El origen del barco. El Algunos barco decían que alemán. era inglés, otros. ¿El No, barco se de decía dónde? francés. ¿De dónde era el barco? Elflet, construido en Elflet, Elflet. Alemania. Sí. O sea, el barco era alemán. Una buena pronunciación, no importa. El barco es alemán. Alemán. Confirmado. Sí. Sí. Para el astillero, para la empresa de Ramien, que era el papá del capitán en ese momento. El barco es alemán, perfecto. Sí. Ya, primer dato Sí. certero. Segundo, ¿en qué año exactamente encalla? 1880, septiembre. No hay día. El diario dice hace días está varado en la playa un buque llamado Margareta. Septiembre de 1880. Sí. El nombre seguro es Margareta. Margareta. No de Margareta. No, Margareta. 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 Porque hay una campana Margarita en Madariaga también que dicen que es del barco. El barco, por documentos alemanes, por el diario de los diarios de la época, es Margareta. TH final. Bueno, y ahí sí, entramos en la historia. Sí. ¿Qué pasó con ese barco? Y el ¿Qué barco llevaba apareció ese barco? de todo. Mesas, tablones, pintura, poleas, ¿Venía agua con eso florida. o se llevaba eso? No, iba para Chile, en realidad. Vía Estrecho de Magallanes. No olvidemos que en el 14 se inaugura el Canal de Panamá, entonces el paso obligado hasta antes de esa fecha era el Estrecho de Magallanes. Pasaban obligadamente por nuestra costa. Era la única manera de ir al Pacífico único. desde Occidente. Claro, entonces obligadamente pasaba por aquí, pero venía cargadísimo de mercadería. Toda mercadería que se rescata soporta un temporal, queda en mal estado, y acá de Buenos Aires mandan al vaporcito Sol Argentino. Llega hasta lo que sería San Clemente y como no ve al barco regresa. Entonces le dicen que no, que estaba todavía más al sur. Cuando en el viaje siguiente lo encuentra, mandan al teniente Diego Laure. Y él reclama 4 rifles y 200 tiros, esto textual del diario, para garantizar el salvataje que estaba en tierra. Si los depredadores se llevaban, tenía que cuidar toda esa carga. Bueno, ¿y acá quién estaba? Y acá estarían pobladores. En 1880. Y pobladores. Había estancias. Puesteros. No olvidemos la época, casi fin de lo que era, o principios de una época posterior a la campaña del desierto, o sea que era bastante agreste toda esta zona. Pero yo me imagino a un tipo, un alemán, en 1880 también, el barco está en la playa, claro. Bajan en la playa ¿Sí? con el barco. Bueno, pero cargado. ellos hicieron otra cosa, no bajaron para la playa, eso fue lo que generó dudas. A ver. Ellos desembarcaron y se fueron mar adentro, y varios días después, como ellos mismos declaran en Alemania, muertos de hambre, de miedo y de frío, los rescata un barco, paquete de Vendril. ¿Pero mar adentro en qué? Y se fueron, ellos se fueron, no, eso es lo curioso. Los botes, en botes. ¿Y a dónde se fueron? No sé, eso es lo que ellos declaran, que ellos son rescatados en alta mar. Ahí hay algo raro, ¿eh? Sí, es raro, por eso se comentó que se había cometido un crimen, que habían dejado todo en orden. Bueno, a mí me suena más a que se tiraron en alta mar con los botes y el barco lo dejaron solo, seguramente. Que haber llegado a la costa y haberse porque eso ido. no es creíble. No es creíble. No es creíble. Eso es textualmente lo que ellos declaran. Entonces puede ser que se haya cometido un crimen. Es posible. Pero también, si querés más, ensuciar más... La posición del barco, ¿qué nos dice? ¿Que pudo haber llegado solo, conducido? Pero eso quedó varado, si eso puede ser. Es como el barco de Mar del Plata, el de Constitución. Algunos dicen que salió solo, lo menos probable por todo lo que los canales que tiene que pasar saliendo del puerto, y otros dicen que lo llevaron allí. O sea que si fue solo, hubiera varado mucho antes, pero no hay una manera para decir está así porque llegó solo. Y ahí quedó el Margareta. En la costa. Ahí quedó el Margareta. Sí. ¿Era grande? 45 metros de eslora, sí, grande, y 10 de manga, de ancho. ¿Y qué es lo que vemos nosotros cuando baja el mar? El esqueleto, las cuadras. No sabemos cuánto puede quedar abajo, o sea, lo que quede abajo, ya cada vez se ve menos, pero lo que vos decís es real. Yo a veces veo gente parada y digo pensar que están parados arriba de Margareta, No ¿es verdad? No lo saben. Debería haber una referencia histórica, es bueno un circuito de los naufragios. ¿no? ¿Dónde están? Sí, sería lindo eso. Lo vamos a pedir, lo estamos pero pidiendo. Pero si querés que ensucie un poquito más la historia, Dale. Un año antes, 1879, en el Tuyú, no se sabe dónde, genéricamente el Tuyú, se pierde un barco alemán llamado Margareta, con TH final, en donde sí el capitán había cometido algún hecho que no se supo muy bien, pero no era muy limpio, y había producido la encalladura.
sea, por que ahí lo se cual mezclan fue dos preso y le retiraron la matrícula. Pero esa historia no se conoce, a mí me la mandaron de Alemania, acá nunca se publicó eso. Siempre se habló de Margareta. Pero entonces, ¿y las cosas quién las encontró si estos tipos se fueron en bote o abandonaron el barco? O sea, ¿Cómo? parece un barco fantasma para los pobladores de acá. Y sí, sin duda. O sea, llega un tipo a caballo y se encuentra con Sí, un barco en la playa y tiene cargado. esa famosa escena de las damas que se cuenta, vos te acordás que se contaba siempre, primero los toneles de vino. que Ahora vamos a descargaron. ahora te lo voy a preguntar. Claro, pero sí. que llega un tipo a caballo probablemente y ve un barco. Del barco, y no sí. hay nadie. Bueno, en el pero barco. era común eso. Sí, pero no había nadie. No, en este caso dicen que no. Y entonces, Y ahí ¿qué hace? está. Le avisa a alguien, che, hay un barco acá. Le habrán Y avisado muy claro, a la algún- prefectura. Sí, o algún puestero a la estancia y a su vez los Y esas dueños. cosas, ¿alguna no quedó en alguna estancia de acá? ¿Alguna mesa? ¿Alguna de esas Y cosas? es que habría? posible, Es probable, es ¿no? posible, hay muchas cosas. ¿Te acordás cuando estaba el Hotel La Margarita? Sí. Que había, bueno, era más reciente, los remos del vencedor, farolas del vencedor, salvavidas, no sé. Hay mucha gente que tendrá cosas. Lo que sucede es que a veces la gente necesita confiar en un lugar que está ¿Dónde bastante depositar? confiable en museos, ¿no? Pero eso es lo bueno, que haya un museo que sea confiable y que la gente tenga la seguridad de que esas cosas van a ser exhibidas para la comunidad. Si no, a la gente le cuesta desprenderse. Bueno, a ver, contame si es cierto eso de los toneles de vino. Desde que yo soy chico escucho una historia, ¿Viste? mitad fantasía, Sí. mitad verdad, que había muchos toneles de vino en el barco, en Margareta, y que los habían enterrado Sí. en los médanos, y que después, cuando vinieron a hacer el camping del Automóvil Club, Exacto. supuestamente cuando perforaron, sacaron Salió un líquido similar al vino. Sí. ¿Esto es cierto o no es Y cierto? yo siempre lo contaba como una leyenda risueña, pero en realidad no traía eso. No está en el manifiesto del barco. Traía toneles de pólvora para el gobierno de Chile, que en ese momento estaba en guerra con Perú y Bolivia. Toneles que nunca supe si llegaron porque hice todo un seguimiento en Chile y todo, y nadie nunca supo decirme, ni siquiera acerca del propio Margareta. Pero cuando yo hice el libro sobre el Monte Cervantes, el barco que se perdió en el año 30 en Ushuaia, un señor, Seger, que había sido adolescente en ese momento y había navegado en el barco como pasajero, me dijo, ¿En ay qué barco? Adriana, en el Monte Cervantes, me dice, Adriana, ¿usted escribió eso? ¿Sabe que yo como médico fui comisionado a Mar de Ajó, al Automóvil Club, a evaluar el estado sanitario? Y es verdad, hicieron una perforación y salió un líquido violáceo. Así que digo, ahí, la fantasía, la tradición, lo que contó él, ahí queda. Claro, pero no se puede, pero no se puede No se certificar. pudo, ni siquiera eso no lo probó. El barco no ¿Cómo? dice que llevaba No, eso. no, de El ninguna manifiesto manera. del barco Toneles decía, de pólvora. No llevaba vino. No, eso está... Y estaba viniendo de iba para Europa Chile, para claro, acá, iba para Chile. a llevar los toneles de vino y las bolsas de pólvora. Como probabilidad, en esa época sí es cierto que era más cierto que podría llegar vino que llevarse vino de acá. Claro. En esos tiempos, Sí, que llegara vino de sí. Europa, por ejemplo. Claro, pero no podemos saber si realmente ese líquido violáceo, o sea, que hubo una perforación y salió algo, Sí. pero ahí quedó. Pero pudo haber sido óxido del caño. Sí, seguramente. No, no, del Yo caño. digo, ni siquiera lo probó nada. Alguien lo tendría No, que haber probado, Haber a ver si- visto, a no ver dijo si un era líquido vino. violáceo. Textualmente dijo, cuya naturaleza no investigué. Así te me dijo. dijo textual. Sí, así digo, Cuya para dar lo naturaleza más no real. O sea que llevaba armas, básicamente, sin ser armas. Y sí. Llevaba sí. Y después, bueno, agua pólvora. florida, decían los diarios. ¿Qué decía? Agua florida. Agua florida. Sí. De todo lo que se puede, artículos de ferretería, de todo lo que se puede ocurrir. Ahora, qué Pero inquietante. todo quedó en muy mal estado cuando lo sacaron a tierra por un temporal. Yo- Y la famosa compañía de teatro tampoco la traía, si no traía Era mentira que pasajeros. llevaba a los actores. Sí, que cuando vieron a los gauchos se asustaron. Civil Cobo me decía que esa misma escena, pero fue en Karnak, con los pasajeros que traía. Y que llegó el mayordomo de él. Bueno, a veces la gente cuenta, Cobo mismo había dicho que a veces cuentan historias como protagonistas cuando ellos llegaron muchos años después. Vamos a reconstruir porque probablemente entre las dos se hizo una sola. Sí, Y claro. aclaramos. Sí. Margareta, en un 90% de probabilidades, fue encontrada en la playa por alguien Sí, sí. vacío. Sí, sí. Vacío, el barco vacío. No, con la carga. Con la carga, Que pero después sin el gente. teniente, claro, sin gente. Ni sin una gente. persona había. No. Ni una persona. No, eso dice el diario. En el otro no. En el otro estaban los En pasajeros. Karnak estaban todos, muertos de miedo estarían, pero estaban ahí. Bajaron a la playa y ahí que te decía que llegó el mayordomo. Claro, eso decía Cobo, que Decía. fue la escena tan contada en Margareta de las damas asustadas con los gauchos, que le gritaban, ahí vienen los indios, los salvajes, esa famosa anécdota, que Cobo decía que había sido en Karnak. En Karnak. Sería probable porque traía pasajeros Karnak, pero en Margareta no. ¿De qué año estamos hablando, Karnak? Karnak 1878, Claro, 2 vos años imaginate que en antes. 1878, un gaucho en 1878, para un europeo probablemente se Y sí. asemejara bastante a un Y salvaje, sí, ¿no? Sí. Sí. ¿O no? Aparte era un lugar, ¿dónde estamos? Ellos pensarían eso, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto?
La verdad que no habrá sido fácil para esta gente. Hay que imaginarse y ponerse en ese momento. El capitán de Royal Highness en San Clemente también. Playa, Nada. médano vivo. Médano, no como ahora, médanos. Médano vivo y Sí. de repente de atrás de esos médanos que empiezan a salir unos caballos. Y el ruidito del mar. El mar golpeando el Sí, campo. eso sería impresionante. La verdad que uno se imagina esa escena y es de terror. ¿Qué me ibas a decir? No, que Royal Highness también, el capitán, que quedó varado en la noche el barco. Él venía con la mujer y bueno, pero ahí se acercó, cuando ellos pudieron ganar la costa, se acercó gente de la estancia, los ingleses, que fueron los que compraron el desmantelamiento. Él venía, no era común que vinieran con las mujeres, pero él había perdido a sus 2 hijos y bueno, y ahí se generó otra leyenda, como que está sepultado en la estancia los ingleses y eso No es es mentira. cierto. Está en Catáis. ¿Y pudiste el probar cementerio. que alguien que haya quedado en el camino se quedó a vivir en la zona? No. Nadie. No. Porque eso también no. es un mito. Es un mito. De que se quedaban a Los vivir acá. tripulantes de lana que después Sí. se fueron a Entre Ríos. Yo hice toda una investigación No. y no. Por lo menos hasta donde yo llegué, no. Quizás busqué en un lugar, tenía que haber buscado en otro lugar y lo hubiera encontrado. La investigación que yo hice, no salió nada de eso. Yo había escuchado se comentó historias de mucho. algunas de las personas Sí. que viven en el campo de acá, que tienen apellidos ingleses, son descendientes de algunos marinos que habían Claro, hay quedado por mucho, acá. se habla mucho. Yo cuando hablé en la estancia de los ingleses y todo, no era. Los Gibson vinieron acá en 1810, ya estaban recorriendo la ría de Ajoy, bueno, la estancia fue un sumum en cuanto a lo que sea la cría de ganado lanar, Lincoln, por eso también la estancia de la Lincolnia, en homenaje a eso. Fue la estancia más representativa de la zona de la Valle, si se quiere. De 1825 era en pleno auge, pero no de los Gibson, pero no de nadie referente. Después hablan de naufragios, pero que estuvieron como esporádicamente hospedados en la estancia y el mismo capitán Griffith George de Royal Highness estuvo un tiempo y es mentira que se quedó a vivir en la estancia y se murió ahí. Es mentira. Hay una sepultura y a mí Minnie Wood me decía, pero entonces ¿a quién tengo sepultado acá? Pero él no, está en Catáis, en ¿Y la ellos misma... sabían? No, ella me decía que estaban, pero yo averigüé en Inglaterra y me mandaron una foto de la sepultura. Está en una cara un hijo, la hija, la mujer y él, en la misma sepultura. ¿Y quién será el que está en la estancia? Vaya a saber eso. ¿No lo nunca. sabe? No. Ni- Ya la cruz tiene una fecha que no coincide con la fecha del barco, que fue 1883 o la supuesta muerte de él. Y ellos creían que sí era. Claro, ella me decía, siempre se habló que estaba sepultado ahí y que hay elementos del barco que yo lo único que confío seguro es el botiquín porque tiene el nombre. Pero después hay un mirador con madera del barco, hay una campana, hay una fiambrera. ¿El botiquín quedó ahí? El botiquín quedó impecable, con los medicamentos intactos. ¿Lo tienen ahí? Sí, y dice Royal Highness. Sí, eso es hermoso. ¿Y qué más hay por la zona? En las estancias de acá. De acá nomás. No, las de acá no. La que de barco es la que conocí, bueno, en la de Palantelén, que hay elementos de lana, que está como reconstruido el dormitorio del capitán, supuestamente. Pero bueno, está hecho... Todas las cosas que había. Claro, hay una puerta con camarote un del capitán. águila, claro. Un águila, hay elementos del barco, pero algún ojo de buey, pero Vajilla. no es. Nunca me mostraron, no, eso sería... La verdad que es hermoso no tocar. Una vez me mostraron una sopera del Karnak, pero me la mostraron me mandaron una foto, en realidad no me la mostraron, nunca la vi. Pero decía Compañía Cosmos, no sé si sería de Karnak o de otra embarcación de la Cosmos. ¿Y la investigación la encarás personalmente? ¿Viajás, llamás por teléfono, envías cartas? ¿Cómo haces para, Y yo para ir en un certificando tiempo, los datos? en un tiempo casi me dan el sello postal de oro a mí, y Telefónica el tubo de oro, porque era llamar cuando no había mail. Pero si bien no tengo un título en historia, tengo una rigurosidad para trabajar que creo, y soy absolutamente autodidacta, me encanta la investigación, soy una excelente investigadora. A mí me dicen, vos si te dedicaras a eso destrozarías matrimonio, harías de todo, porque siempre llego al fondo de todo. Vamos a ejercer el periodismo, entonces. A mí me encanta, la investigación me gusta más que escribir tal vez. Todo lo que sea hurgar y encontrar un dato. Cuanto más complejo, más desafío. Pero no, primero escribir archivos del exterior. Alemania, Dinamarca, es impresionante la atención que tienen, Inglaterra y Canadá. Ahora, lo increíble Ahora es que- uno manda el dinero, te mandan el material después y te mandan hasta un cheque con las moneditas devuelto de lo que sobres. Es impresionante la organización. Uno puede imaginarse que no te van a dar bola, diciéndolo lisa y Sí, llanamente. pero sí, responden y valoran. Incluso han traducido al alemán 3 capítulos de mi libro, Ana, Margareta y Karnak, que son los barcos, Ana, Margareta y Karnak, los 3 barcos alemanes, y lo ofrecen como un folleto en un museo de Hamburgo. Mirá qué bueno.
Qué orgullo, y eso ¿no? sí es lindo. Qué Aparte orgullo. el doctor Peter Pauli, que escribió sobre Margareta, y yo le mandé 2 fotos de acá, y de repente, esto es orgullo mío efectivo, ¿no? Entre toda la publicación alemana, estar La fantasía del naufragio, que nació, como vos lo viste, el pequeño librito rosa, con toda esa expectativa de empezar un trabajo como devolviéndole a Mar de Ajó en afecto, ¿no? Todo lo que yo había recibido. Ahora, se dan cuenta que acá pasaban cosas antes, Era lindo. que hay gente que hurga para encontrarlas y que esa historia además interesa en otro lado. No es que Sí. esos naufragios nos interesan solamente a nosotros, que para muchos son apenas anécdotas o fantasías. No, son Eso importantes. existió, es real, Sí. hubo gente que venía arriba de esos barcos, hubo gente de acá, que en ese momento eran gauchos, pero que ya vivía gente acá, que Claro. nos asistió y eso cierra completamente con la investigación histórica. No, pero aparte yo digo, un naufragio o una encalladura no es un hecho aislado, porque no es solamente la historia y lo que pasó ahí. Al haber los tripulantes reciben ayuda de los lugareños, entonces se produce una relación, o se hospedan ahí, o se contrata gente de la zona para el descargue de la mercadería, como sucedió con Mar del Sur, con Vencedor. Mucha gente de la zona venía de Madariaga a comprar, como decía Lulo Gasparri, la bolsa de harina se hacía engrudo hasta un punto y se remataban en la zona, en la playa. Royal Highness, si vos ves el remate que ¿Cómo es eso? salió, ¿Cómo es eso? se remataban en la mercadería. Y en el Royal Highness, en el diario The Standard, 1883 se pierde, hay un remate de los elementos del barco, pero de los elementos hasta de comida, manteca, galleta, se produce todo ese remate en la playa y no deja de ser pintoresco, uno Y se sí, imagina pero los tampoco cabos, habría- las velas. No habría tanta gente para ofertar No, tampoco. no, ni mucha plata Mucha plata. tampoco. Sí que agarrarían lo que No, podían. seguro, pero ya era algo. La caldera, que hoy la Sí. mencionaste hacia la pasada. La caldera, Sí. ¿de qué año es? 1924. De ya. Sí, siglo y yo XX. siempre digo cómo opera en la mente de la gente, ¿no? Porque siempre se dijo que era del 27, pero no había en ningún diario nada, y los diarios hacían un seguimiento importante a estos barcos. Y me tiraron varias fechas, uno decía porque mi papá hizo el servicio militar, otra porque nació mi hermano, pero todos coincidían en que había sido en invierno. Y resultó ser en noviembre, pero con un temporal tan fuerte y tan intenso Que lo que en la recordaban. memoria Quedó colectiva como había en quedado como en invierno. Adriana, mirá qué rápido se fue. Bueno, Una la hora. verdad, pero yo me tiene que Gracias por desenchufar a mí. venir. No, buenísimo. Muy Muchísimas entretenido. gracias a ustedes. Hoy aprendimos algo más. A veces también nos metemos con un poco de cultura y no está mal. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos el miércoles que viene.